histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. Buenas oyentes, mi nombre es Mauricio, soy del Frente de Acción Revolucionaria y como en otras ocasiones vamos a tratar de explicar la vorágine de la situación económica y política de nuestro país. Bueno, hoy, al momento que estamos grabando esta audición, se cumplen 6 meses del gobierno de Javier Milei, ¿sí?, de la ultraderecha, que como principal cuestión a resaltar, lo que hay que decir es que logró hacer un ajuste brutal, inédito y récord en la historia de nuestro país, comparables con los ajustes de las dictaduras militares. Este ajuste brutal lo hace en el marco del sometimiento al imperialismo, teniendo en cuenta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con la deuda que tomó el gobierno de Macri en el 2018 y que luego ratificó el acuerdo con ese organismo, el gobierno peronista dirigido por Cristina Kirchner. ¿Sí? El Fondo Monetario Internacional, el imperialismo, impone que Argentina tiene que hacer un ajuste en el gasto para reducir el déficit fiscal, ¿sí?, con el objetivo de poder aumentar su saldo y poder pagar esa deuda fraudulenta, ilegítima y legal. En esa política, ¿sí?, ya desde hace años que está planteado un ajuste, que se venía discutiendo si se hacía un ajuste de shock, un ajuste gradual. Los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, eh, el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Alberto Fernández, digamos, fueron pateando para adelante el ajuste, generando mayor descalabro, ¿sí?, en la economía desde el punto de vista, digamos, de los intereses capitalistas, y ninguno se animaba a hacer el ajuste en shock. Bueno, Milei hizo el ajuste ese de shock, ¿sí?, que implicó bueno, un recorte en el gasto, sobre todo en jubilaciones. De todo el ajuste que vino haciendo, un tercio es el ajuste en jubilaciones, ¿sí?, es el mayor sector que se ajustó. También recortó la obra pública. Si comparamos, digamos, el primer cuatrimestre de este año con el cuatrimestre del año anterior, el gasto en obra pública fue recortado en el 85%. También recortó las transferencias a las provincias. Las provincias dependen mucho de la transferencia de nación porque tienen que pagar los salarios de los estatales, de los docentes, de los médicos, de los trabajadores de la salud. Por eso también hay una gran tensión con los distintos gobernadores y que, bueno, están negociando ahí para ver quién paga el costo del ajuste. También ajustó en la asistencia social. El gobierno de Javier Milei recortó toda la asistencia a los comedores populares, recortó también la comida a los comedores escolares y también recortó los subsidios a las tarifas de la energía, de la luz, del gas y del transporte, lo que hizo que también, eh, bueno, afectara también al aumento de los servicios. La otra parte del ajuste fue la licuación de los salarios, ¿no? La licuación del gasto también, que inició, digamos, con una devaluación del peso del 120% en el mes de diciembre del año pasado, que llevó la inflación de ese mismo mes a un 25% y que hace que al mes de abril tengamos una inflación interanual del 289%, ¿sí? Eso lo que hizo fue, digamos, que caigan el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de los planes sociales. Tenemos, así que desde diciembre hasta abril tenemos una inflación de un 107% cuando los salarios formales aumentaron más o menos un 83%. O sea, hay un recorte de un 23% del salario formal. También, bueno, más recorte tuvieron los salarios estatales y los salarios
de los trabajadores precarizados. Los jubilados, como decíamos, también sufrieron un recorte brutal. Hoy un jubilado de la mínima, que cobra la mínima, cobra 270.000 pesos, cuando la canasta básica total para no ser pobre es de 820.000 pesos. Es casi un tercio de la canasta familiar, casi un tercio de lo que se necesita para no ser pobre en nuestro país. Bueno, producto de todo este ajuste brutal, bueno, aumentó la pobreza considerablemente. Cuando en el tercer trimestre del año 2023 la pobreza era de un 44%, en el primer trimestre del 2024, según la UCA, la Universidad Católica Argentina, la pobreza aumentó al 55%, es decir, 25 millones de personas, 25 millones de argentinos, de un total más o menos de 47 millones, vivimos bajo la línea de la pobreza. La indigencia se duplicó casi, ¿sí? Del 9,6% pasó al 17,5%, es decir, casi 8 millones de personas en la Argentina son indigentes, es decir, no alcanzan a satisfacer sus necesidades alimentarias. Bueno, esta es la política, el brutal ajuste que viene imponiendo Javier Milei, que hizo que también caiga el consumo. En el primer cuatrimestre, comparado con el cuatrimestre anterior, el consumo cayó un 18%. Si tenemos en cuenta la caída del consumo en alimentos y bebidas, el mismo fue de un 23%. Todo esto, obviamente, como hay menor consumo, obviamente hay una caída de la economía en general, que en el primer trimestre la economía cayó un 5,3%. ¿Sí? Se calcula que está a valores similares a los de la pandemia, ¿no? La economía en general, digamos, todo lo que implica la economía de nuestro país. Tenemos que en el mismo primer trimestre la industria cayó un 14%. Esto implica también que la capacidad instalada pasó desde del 63% a utilizarse a un 53%, es decir, cayó un 13%. Y esto tiene como consecuencia también los despidos. Se calcula que en el primer cuatrimestre hay 93.000 trabajadores que fueron despedidos de la industria, trabajadores formales. Si tenemos en cuenta otro dato, hay 270.000 cuentas sueldos menos, es decir, hay 270.000 trabajadores que cobraban su sueldo en una cuenta de un banco que ya no la cobran. Pero bueno, así como tenemos el aumento de la pobreza, el aumento de los despidos y la caída, digamos, de la industria, la caída del consumo, por otro lado, la política deliberada de ajustar y de reducir el déficit fiscal del gobierno de Javier Milei, por otro lado, orienta también a la ganancia del sector financiero. Si tenemos en el primer trimestre, los bancos del sector financiero ganaron 2,4 billones de pesos, es decir, con BI, una ganancia, digamos, fenomenal. Más o menos es lo mismo que se destina al pago de los haberes de los jubilados. Eh, pero no solamente este gobierno tiene políticas al servicio y, digamos, ajusta a los trabajadores, a los sectores populares para la ganancia del sector financiero, sino que también orienta toda su política a la primarización de la economía, a, digamos, favorecer los sectores del petróleo, de la minería y del agronegocio. En este marco, este gobierno, el 12 de junio, en un par de días, se va a tratar la ley Bases, ¿sí? Que es una reforma que implica, digamos, es una ley que tiene más o menos más de 200 artículos y que implica una reforma del Estado, eh, y que implica también eh, beneficios a todos estos sectores que nombraba anteriormente, beneficios para las petroleras, para las mineras, porque tiene, digamos, uno de sus aspectos es el RIGI.
el régimen de inversiones, el régimen de incentivos a las grandes inversiones que implican que aquellos capitales que inviertan 200 millones de dólares o más van a tener beneficios impositivos, es decir, van a pagar menos impuestos que los capitales que ya están en nuestro país. Van a pagar menos IVA, van a pagar menos impuestos a la ganancia, es decir, van a tener toda una serie de beneficios que implica también entre ellos que después de 4 años no tengan que pagar retenciones a las exportaciones, es decir, no tengan que pagar impuestos para lo que exportan. También después de 4 años no va a hacer falta que liquiden los dólares en nuestro país, ¿sí? Y van a tener una estabilidad fiscal por 30 años, entre muchos otros beneficios. Es decir, claramente la política del gobierno de Javier Milei está orientada, digamos, a la primarización de la economía y sobre todo, digamos, a la extracción de petróleo, a la minería y al sector agroexportador. También junto con la ley bases, digamos, lo que contiene esa ley es una profunda reforma laboral antiobrera que liquida los derechos conquistados durante años por los trabajadores. Esta reforma laboral implica que ya las patronales no se hagan cargo de la indemnización, sino que la indemnización, si se despide a un trabajador, va a salir de un fondo digamos, que se junta de acuerdo a los aportes que van haciendo los propios trabajadores. También elimina la sanción a las patronales que contratan en negro a trabajadores y que no tienen, digamos, los mismos derechos que otros trabajadores. Extiende el periodo de prueba, es decir, que lo que vienen haciendo ahora, que el periodo de prueba son de 3 meses, te contratan por 3 meses, después te echan, no te tienen que pagar ninguna indemnización, ninguna sanción ni nada y contratan a otro trabajador. Bueno, ahora es por 3 meses. Con esta ley, para una parte, digamos, de las empresas van a ser entre 6 meses, 8 meses y un año, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de trabajadores que tengas. Pero además también esta reforma laboral implica la sanción y, digamos, y mayor represión a los trabajadores que luchan. Cercena, digamos, limita mucho el derecho a huelga, digamos, donde te pueden echar, prohíbe las asambleas, condena fuertemente cualquier bloqueo, que implica que también te puedan despedir sin ningún tipo de indemnización, sin nada. Por lo tanto, digamos, es una reforma laboral, digamos, que liquida conquistas de los trabajadores que fueron logradas mediante años y décadas de muchísimas luchas. A su vez también, además de la ley base, también se va a votar un paquete fiscal que lo que hace es también cobrarle menos impuestos a los ricos, es decir, baja el impuesto a la riqueza, ¿sí? A su vez también permite un blanqueo de capitales que no investiga de dónde vienen, pueden blanquear dólares, digamos, que vengan del narcotráfico o de cualquier otro negocio ilegal o que hayan sido logrados, digamos, sin pagar impuestos o evadiendo impuestos, bueno. Eh, y por otro lado, también este paquete fiscal implica que sí, sí que le cobren impuestos a los trabajadores. Es decir, para el sector, digamos, de la burguesía, eh, le baja los impuestos, le permite un blanqueo totalmente que implica que con ese blanqueo no se aporte nada, ¿sí? A las cuentas del Estado, y por otro lado le cobra impuestos a los trabajadores. Ahora bien, todo esto, toda esta política, digamos, pro burguesa, pro imperialista y antiobrera y antisectores populares, el gobierno de Javier Milei no lo podría hacer sin la colaboración del peronismo. Es decir, toda esta política que está orientada al recorte, al ajuste en el gasto y a lograr, digamos, un déficit cero o un superávit fiscal, bueno, es un planteo este de recortar del ajuste y de lograr también un superávit fiscal que también mismo hace el peronismo, ¿sí? Obviamente que plantean que lo harían de otra forma, no explican cómo, pero por ejemplo, Rubinstein, el ex viceministro de Economía de Sergio Massa, el candidato a presidente del kirchnerismo, del peronismo,
el candidato a presidente en el 2023, planteó que si ellos hubiesen ganado, no habrían hecho algo muy distinto, porque el ajuste lo tenían que hacer, digamos, ¿sí? Imaginemos que el gobierno anterior terminó con una inflación también, digamos, casi del 200%, no recuerdo bien en este momento, digamos, pero ya estaba totalmente descontrolada la situación económica de este país. Entonces, reconoce que si ellos hubiesen ganado, hubiesen hecho un ajuste más o menos similar. Pero no solamente Rubinstein, Cristina Kirchner, por ejemplo, también planteó que estaba de acuerdo con la reforma laboral. Pero además, digamos, el peronismo no propone algo distinto, como decíamos. ¿Cuál es el programa del peronismo? ¿Plantea, digamos, romper con el Fondo Monetario Internacional? No, nada que ver. Es decir, el mismo gobierno peronista en la gestión del 2019 al 2023 ratificó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también ajustó a los sectores obreros y populares, digamos, por mandato del Fondo Monetario para seguir pagando una deuda fraudulenta, ilegítima y ilegal y para garantizar más ganancias de los capitalistas. Es decir, no tienen un programa distinto. Un ejemplo lo plantea, por ejemplo, Ofelia Fernández, una ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, kirchnerista, ¿sí? Una joven, que hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuál es nuestro DNU? ¿No? Digamos, en comparación con el decreto de necesidad y urgencia que impuso Milei, ¿sí? En diciembre también, y que también es totalmente regresivo, antiobrero y antipopular, y al servicio de la burguesía. Bueno, no tienen un DNU al servicio de la clase obrera y los sectores populares. No tienen un programa, eh, bueno, para el pueblo trabajador, todo lo contrario. Eh, la CGT, por ejemplo, peronista, ¿sí? Bueno, con todo este ajuste brutal, hizo un paro de 12 horas en diciembre, un paro de 24 horas en enero, con una movilización relativamente importante. Y después un paro en mayo, que todas estas medidas fueron para negociar sus privilegios. Es decir, Milei había amenazado con sacarle las cajas sindicales y todas las transferencias por las obras sociales y todos los aspectos de salud que cobran los sindicatos, los subsidios del Estado, que son miles de millones de pesos y que con eso se enriquecen la burocracia sindical peronista. Negoció eso, es decir, negoció sus privilegios y listo. Y hoy, digamos, cuando tenemos, digamos, una pobreza del 55%, cuando caen los salarios, cuando hay despidos, no está haciendo absolutamente nada. Eh, digamos, el peronismo, el kirchnerismo, votó el otro día junto con el radicalismo y con otros sectores en la Cámara de Diputados una reforma previsional supuestamente para mejorar los ingresos de los jubilados, pero solamente implica 30.000 pesos más, es decir, cobrarían de 270.000 pesos que cobra hoy un jubilado con la mínima, estaría cobrando menos de 300.000 pesos con esta reforma que plantea el kirchnerismo, es decir, siguen muy por debajo de la línea de pobreza, es decir, es toda, digamos, el peronismo, digamos, una crítica al gobierno de Milei y no le votan las leyes y votaron esta reforma previsional, pero solamente de una forma retórica, con el único fin de contener a un sector y de una especulación en el marco, digamos, de las próximas elecciones parlamentarias del 2025. Eh, es decir, lo mismo que pasó ahora, por ejemplo, que se vota el miércoles 12 la ley de bases, hay un sector del peronismo que va a movilizar, un sector de la CGT, sector de los movimientos sociales, digamos, lo mismo que hicieron cuando Macri promovió la reforma previsional en el 2017, ¿sí? En diciembre del 2017. El peronismo movilizó, hizo, digamos, una movilización muy combativa, confrontando con la policía, ¿sí? Macri igual logró aprobar esa ley, pero pagó un costo muy alto y fue donde el macrismo empezó, digamos, su decadencia en el gobierno
Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el peronismo? A los 2 meses, en febrero del 2018, en un acto masivo en la 9 de julio, en lugar, digamos, de continuar la lucha, lanzó la campaña electoral para el 2019. Bueno, lo mismo van a hacer ahora, vienen haciendo ahora toda una denuncia al gobierno de Milei, pero con los puros fines de especulación electoral, y por eso en los hechos el peronismo colabora con este brutal ajuste de Milei. Pero además, digamos, donde son gobiernos en las provincias, por ejemplo, bueno, también ejecutan el mismo ajuste, digamos. La izquierda mayoritaria del Frente de Izquierda Unidad, bueno, si bien, digamos, promueve la lucha callejera, en realidad también, digamos, tiene una política donde intervienen los distintos frentes, orienta toda su política a una política parlamentaria y electoral, ¿sí? Educando a los trabajadores en que por medio del Parlamento burgués se pueden mejorar la situación salarial y la situación laboral. Imaginemos, ¿no?, que la bandera de la destrucción del Estado la tiene Milei. Milei viene planteando que él quiere destruir el Estado y no la tenemos, no la tiene la izquierda trotskista y tampoco la tenemos la izquierda revolucionaria o el guevarismo, digamos, ¿no? También lo decimos autocríticamente. Pero bueno, es toda una, digamos, un síntoma, digamos, que Milei haya logrado instalar que quiere destruir el Estado y que nosotros como izquierda marxista, que concebimos que el Estado es la herramienta de la burguesía por medio de la cual explota a la clase trabajadora, bueno, no hayamos logrado instalar esa bandera de que queremos destruir el Estado burgués y construir un gobierno de trabajadores, un Estado obrero, ¿sí?, al servicio del pueblo trabajador. Pero no solamente eso, digamos, la izquierda trotskista, el FITU, digamos, y otros sectores también, se quedan en la exigencia a la CGT y a la CTA a que llamen a un paro y un plan de lucha. Bueno, algo que también educa a los trabajadores a generar expectativa en esa burocracia sindical peronista que hace décadas viene demostrando que toda su política está al servicio de garantizar la explotación de las patronales, ¿sí? Y que toda su política está en contra, digamos, de los intereses de la clase obrera por todos los que describimos anteriormente. De hecho, por ejemplo, bueno, se vota la reforma laboral brutal, histórica, y la CGT no convoca paro. Claramente colabora con el ajuste de Milei, por eso es inentendible que esta izquierda trotskista se quede en ese planteo en exigirle a una dirección que tiene, digamos, una concepción de conciliación de clase, una concepción pro-patronal. Por ejemplo, el FITU y otros sectores movilizaron con la CGT al acto que hizo en el 1 de mayo. Es decir, una cosa, digamos, inentendible, ¿no? En esta situación, digamos, de este ajuste inédito hacia la clase obrera y los sectores populares. Por eso también, digamos, la izquierda del FITU se queda con el planteo central de luchar contra el ajuste de Milei y del FMI, y en sus consignas principales no tiene que hay que luchar al mismo tiempo contra el peronismo, contra la burocracia sindical peronismo. No, se queda con el planteo de la exigencia. Así todo, en todo este panorama, digamos, bueno, hay sectores que luchan, hay sectores que ante este brutal ajuste luchan, ¿sí? Hay que decir también, perdón que me he olvidado, que, bueno, en todo este brutal ajuste hay un sector importante del pueblo que sigue bancando a Milei, que sufre las consecuencias del ajuste, que gana menos, que algunos han caído en la pobreza, pero que siguen teniendo esperanza, y básicamente porque están, digamos, muy descontentos con el peronismo, o sea, están repodridos del peronismo y bueno, es la causa, digamos, de que sigan bancando este gobierno y que es lo único que tiene Milei que lo está bancando porque, bueno, en realidad no es lo único.
sino también, como dijimos, de la colaboración del peronismo y de la oposición de los radicales, y bueno, y el apoyo del PRO, ¿no? Pero digamos, Milei no tiene mayoría en el Parlamento, tiene apenas unos 30 y pico de diputados, unos 8 senadores, y no tiene, digamos, tampoco cuadros, ¿sí? Para poder llevar toda la gestión del Estado adelante. Entonces, en todo este panorama aparecen luchas importantes, como por ejemplo en Misiones, donde docentes autoconvocados, ¿sí? Tuvieron varias semanas de lucha, cortaron rutas y lograron un aumento de un 100% de aumento, y lo lograron a pesar de la burocracia sindical. La burocracia sindical, el sindicato de base de la CETERA, de la Central Sindical Docente, hizo un acuerdo con el gobernador, digamos, por salarios de miseria. Los docentes se autoconvocaron y bueno, y lucharon de forma autoconvocada, sin los sindicatos. Por eso es inentendible que el FITU, los partidos del FITU y otros, no tengan en cuenta ese ejemplo, que los trabajadores podemos luchar y pasar por arriba a la burocracia sindical, en lugar de andar exigiéndole. También, bueno, hubo una lucha muy masiva contra el recorte del presupuesto a las universidades, ¿no? Aunque esa lucha fue dirigida básicamente por los rectores, donde había un ajuste muy fuerte a todo lo que implica los gastos de las universidades en infraestructura, en los servicios, y que bueno, estos rectores, para sostener sus privilegios y bueno, todo el poder que implica todo ese presupuesto, promovieron una lucha que fue muy masiva y que bueno, en parte logró que le aumenten el presupuesto. Lo que no se logró es que, digamos, aumenten el salario de los docentes universitarios. Por eso los docentes universitarios también están en lucha. Hay un paro de 48 horas la semana que viene, ¿sí? Y bueno, y obviamente que todo este ajuste brutal genera muchísimo mayor conflicto. Por eso el gobierno desarrolla toda una política represiva, ¿sí? Con el protocolo antipiquetes y también con toda una persecución hacia los movimientos sociales, que implica una persecución judicial a dirigentes que fueron imputados, ¿sí? Y que nosotros denunciamos toda esa persecución del gobierno y nos solidarizamos con los dirigentes de los movimientos sociales. Pero lo que sí tenemos que decir que el gobierno, con la persecución, con la represión y con una campaña de estigmatización mediática, ha logrado, digamos, bueno, limitar toda digamos, la, la- la fuerza de lucha que tenían todos estos sectores, porque ha logrado de alguna manera desactivarlo. Y en eso nosotros queremos hacer, o queremos decir que es necesario hacer un balance profundo, crítico y autocrítico, porque entendemos que un sector importante de la izquierda, entre por ahí, digamos, de lo cual nosotros fuimos parte, promovió toda su intervención política en desarrollar los movimientos sociales, en desarrollar, digamos, la lucha por los planes y por mercadería, sin tener una preocupación por elevar los niveles de conciencia, por promover una conciencia clasista y sobre todo en detrimento del desarrollo de la organización política. Se, digamos, sobreestimó la lucha de los movimientos sociales, del movimiento de desocupados, y se subestimó la lucha de la organización política, lo que implicó también que no se desarrollen políticas hacia otros sectores, ¿sí? Entonces, digamos, han pasado más de 20 años del origen de la organización de los desocupados, de los primeros piqueteros, y bueno, entendemos que es todo un síntoma que la gestión de Milei recortó toda la asistencia a los comedores, congeló el valor de los planes sociales y no hay, digamos, un desarrollo de la lucha para, digamos, resistir ese ajuste, sino que todo lo contrario, hay más bien una merma en esa lucha. Y bueno, entendemos que ahí tenemos todos responsabilidades y que hay que hacer un balance profundo para no cometer los mismos errores.
para ir cerrando en este marco, nosotros consideramos bueno, que hay otro sector que plantea también eh, toda una política más desde promover el argentinazo, de promover la rebelión. Y bueno, hay sectores que después de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 que vienen planteando por un nuevo argentinazo y ya han pasado 23 años casi por ahí. Y bueno, y viene Milei y esto hace un ajuste también brutal, enorme, histórico. Y bueno, creemos que no alcanza con plantear la rebelión, sino que lo que es, entendemos lo que hay que hacer o lo que nosotros humildemente entendemos que habría que promover, es ver cómo aportamos al desarrollo de la conciencia revolucionaria, que los aspectos que hay que desarrollar es, bueno, cómo hacemos para aportar que las masas, bueno, eh, vean que el Estado es la herramienta de la burguesía, que hay que destruirlo, pero que no al servicio de los capitalistas, sino que, digamos, como lo plantea Milei, sino destruirlo al servicio, digamos, de un gobierno obrero, de un Estado obrero, que permita tener la fuerza y tener el poder para poder, bueno, expropiar al gran capital, expropiar, digamos, a los monopolios, a los pool, a los grandes, digamos, terratenientes, estatizar el comercio exterior, estatizar la banca y con todos esos recursos promover un programa de soluciones populares que contemple, digamos, la vivienda para todo el mundo, que contemple un salario acorde al costo de la canasta familiar, jubilaciones dignas, salud, educación. Bueno, por ahí, digamos, es donde la vemos. Creemos que no es una tarea sencilla, pero entendemos que hay que tratar de poner todas las energías en ver cómo aportamos en ese sentido. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.